Hola hermanos amados, Dios los bendiga. Bueno, otro jueves más para estar dando palabra del Señor. Bueno, yo soy el pastor Juan Cecchini y de la Iglesia Ministerios Ebenezer. Pertenecemos a la Iglesia Vida en Jesús, aquí en Munro, en Avenida Mitre y la calle Borges. Amén, amados. Bueno, y también quiero decirles que tenemos culto también los días domingo a las 10 horas. 10:30, perdón, antes 10:30 tenemos culto. Y bueno, pertenecemos también a nuestro amado apóstol Sergio Enríquez del Ministerio Ebenezer, y son muchos años ya que estamos, son 21 años que estamos bajo ese ministerio, el ministerio muy bendecido, y nosotros también, por la gracia de Dios, hemos crecido mucho con el ministerio de Ministerios Ebenezer de nuestro apóstol. Hemos crecido mucho. Bueno, hermanos, los vuelvo a saludar, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bendigo. Vamos a escuchar palabra de Dios, que es la hermosura más grande que podemos tener, más ahora que no nos congregamos pero en la casa de Dios, pero tenemos en nuestra casa, podemos tener a Dios con la palabra, que es todo palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, te alabamos, glorificamos tu nombre. Señor, que este pueblo, estos hermanos, que conozco y quizás no conozco, no sé de qué parte pueden estar recibiendo esta palabra, los bendecimos también en el nombre de Jesús, y que reciban la palabra de darle el valor a lo que es nuestro Señor Jesucristo, ese hombre que vino aquí al mundo, que era Dios, hecho Dios, en el nombre de Jesús, y vino a dar su vida por la humanidad, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bendigo, y que tengan esta enseñanza, esta sabiduría, Señor, lo que es tener el privilegio tan grande de los beneficios de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén, hermanos amados. Entonces, hoy vamos a tocar este tema, porque muchos no saben quizás lo que a mí, al menos, ya hace 35 años, fui creciendo, y cuando me di cuenta todos los beneficios y me han enseñado que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo, me impactó tanto la cobertura, el cuidado, cómo nos cubre la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que saber que estamos bajo una cobertura divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa cobertura, que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo fuimos salvos, gracias a Dios. Entonces todos sabemos bien que el Señor Jesucristo derramó su sangre, ¿dónde? En la cruz. Y esa cruz, que fue una cruz del Calvario, ¿cuántos sabemos cuáles son los beneficios que está en la sangre de Cristo? Sobre todo en nosotros, ¿no? Entonces el propósito de este estudio, esta enseñanza que vamos a dar, hermanos amados, vamos a ver y vislumbrar mejor el sacrificio perfecto de Cristo, que en cada una de sus facetas nos beneficia. Entonces, entre los beneficios de la sangre de Cristo tenemos muchos capítulos y versículos. Amén. Del valor que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos purifica, nos limpia, nos santifica. Tanto tiene, tanto, que quiero compartirlo con ustedes. Sería bueno que puedan tener un papel o un lápiz, para que ustedes quieren tener los beneficios de la sangre de Cristo. Anótelo y recuérdelo siempre. Recuérdelo. Más en esta situación que estamos viviendo, el temor no puede hacer nada contra nosotros. El temor no puede.
Estamos cubiertos por nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de Cristo, en el nombre bendito de Jesús. Entonces, es como un sello en nuestra vida. Estamos sellados por el Espíritu Santo y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amado. Entonces, quiero que me pudieran acompañar, gloria a Dios, me pudieran acompañar a Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Está después de Santiago. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Vamos a leer del versículo, primero vamos a leer el versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Entonces, elegidos para ser rociados por la sangre de nuestro Jesucristo, a los destinatarios, y en esta carta eran para los extraviados, ¿no? Para los extranjeros, para los que estaban en otras partes, y también que tenemos que tener cristianos gentiles. Era esta carta que escribía Pedro. Y vamos a leer del versículo 1, Pedro capítulo 1, versículo 1, y dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia, mire usted, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y paz os multiplique. ¡Qué privilegio grande! Esto de ser rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que tenemos que tener nosotros bien en cuenta. Bien en cuenta. También por su sangre tuvimos una herencia celestial. Por su sangre. Acá dice que fuimos, el versículo dice 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, para que también podamos tener una herencia celestial. Qué privilegio de tener esa herencia celestial. Miren, es tan profundo, tan lindo todo esto, tan hermoso. ¿Sabe por qué? Porque se va a sentir seguro, se va a sentir confiado, se va a sentir respaldado, más en estos tiempos. Tiene la autoridad para reprender el temor. Nosotros reprendemos al enemigo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es todo, hermanos. Es todo. Entonces vamos a ir al mismo capítulo de Primera de Pedro, capítulo 1, pero vamos a ir al siguiente versículo, que es el versículo 3, para saber que tenemos una herencia celestial. Y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Mire lo que es, nos hizo renacer. Quiere decir que habíamos nacido nosotros en un nacimiento terrenal, pero Él aquí dice que nos hace renacer de nuevo en un bautismo, de volver a nacer, y que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Nadie te puede acusar, porque el único acusador es el diablo. Entonces dice el versículo 3 nuevamente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así, esto es lo que nosotros hemos tenido, una nueva resurrección
en el nuevo nacimiento, en el bautismo de agua. Y dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos en los tiempos postreros, estamos en los últimos tiempos. Somos salvos, somos limpios, somos purificados, somos santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Si estás afligido, estás triste en esta prueba que estamos pasando, Él te va a respaldar. Te va a dar el gozo, como predicamos la semana pasada, el gozo, la alegría del Espíritu Santo. Entonces, dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se manifieste Jesucristo. Amén. A quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Versículo 9 dice, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Salvación de vuestras almas. Ya la vivimos aquí, en esta tierra, la estamos viviendo, hermanos amados. Por eso, este es el primer punto de los beneficios de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y este beneficio es el renuevo, amén, de ser guardados. Ser guardados. Nosotros somos guardados por la sangre de Cristo. No tengas temor, no te desesperes, tené paz, tené el reposo de nuestro Señor. Entonces, ay Señor, qué bueno eres. El versículo 3 dice, nos hizo renacer de un nuevo, se refiere a este nacimiento. Amén, amados, como le expliqué antes. El versículo 5 dice que la salvación es el Nuevo Testamento. Escuchen, es el Nuevo Testamento, es un combate. La salvación es un combate en el Nuevo Testamento porque nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra espíritus inmundos en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Pero estamos cubiertos por la sangre de Cristo y por ángeles que nos cuidan. Gloria a Dios. Entonces, esta es la gran salvación en la venida del Señor Jesús, hermanos amados. Vamos a ir al punto 2, que es remisión de pecados. Amén. Remisión de pecados. Así que antes, por la sangre de Cristo, fuimos elegidos y fuimos también, como leímos recién, fuimos nosotros guardados. Amén. Ahora vamos al segundo punto. Remisión de pecados. Él lo dijo. ¿Cuándo lo dijo? Cuando Él instituye la cena del Señor. Por la remisión de pecados. Qué bendición de que Él nos haya perdonado todos los pecados. Porque la cantidad de personas, la cantidad de hombres, mujeres, jóvenes también, pueden tener una conciencia que los acusa. No hay peor acusación que la conciencia, pero Él nos hace reflexionar para que todo el pasado pasó y que sean todas aquí las cosas hechas nuevas. Entonces quiero que me puedan acompañar, por favor, a Mateo capítulo, a la remisión de pecados. Y lo dijo cuando estaban en la Santa Cena, antes de ser crucificado. Amén, amados.
Entonces, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 26, por favor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26. Vamos a leer del versículo 26. Versículo 26. Gloria a Dios. Miren, hermanos, esta palabra del Espíritu Santo, que Él la da, es para que ustedes se puedan sentir seguros. Seguros. Y dice así la palabra. Mateo capítulo 26, versículo 26. Él instituye la cena del Señor. El valor que tiene la Santa Cena. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ellas todo, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto. Porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire qué privilegio. ¿Quién lo va a acusar a usted siendo un hijo de Dios, un cristiano que está cubierto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Uno habla con conocimiento de causa. Uno no puede hablar del que no conoce. Eso es lo que sucede. Pero empezamos como empezaron muchos. Una primera vez, una segunda vez, tercera vez, empezamos a congregarnos y ver los milagros, las cosas que el Señor hacía y hace. Es impresionante. Entonces es iglesia primitiva, así como empezó Jesús, así como empezó en el libro de los Hechos. Entonces dice: ay, Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Quiere decir que Dios inaugura soberanamente el nuevo pacto de la sangre de Él. Jesús usó la ocasión de la cena pascual para inaugurar el nuevo pacto. El simbolismo de la cena pascual bajo el antiguo pacto estaba a punto de ser plenamente, satisfecho por medio de la crucifixión de Cristo. Este pacto es eterno para la gloria de Dios. Este es el beneficio que tenemos. Entonces, gloria a Dios. Dice, vamos a ir al versículo 29, por favor. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nosotros por eso tenemos que estar juntos. Ya viene pronto el Señor. Ya está para venir el Señor. Estamos juntos para... Miren el privilegio, el poder que tiene la Santa Cena. El mismo poder que cuando Él dio su vida en la cruz por la sangre de Él, nosotros pudimos tener salvación eterna. Entonces, y dice el versículo 29 nuevamente: y os digo que ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a estar con Él también festejando la Santa Cena. ¿Dónde? En los cielos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, hermano. Mire qué privilegio tan, pero tan grande. Ahora, la sangre, tercer punto. La sangre nos da vida. Por eso me encantaba que puedan tener ustedes un papel y un lápiz para anotarlo, para que cuando pasen dificultades tengan temor de cualquier cosa, una prueba que están teniendo, que puedan cubrirse y saber que lo que fue la sangre de Cristo, los beneficios de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos beneficios. Sí, si usted lo cree.
Yo lo creí, gracias a Dios. Entonces, vamos al tercer punto. Nos da vida. Nos da vida. Usted puede tener la edad que pueda tener, pero Él sigue dándonos vida, y vida en abundancia. Es otra clase de vida. Así pueda tener 30, 20 años, es otra clase de vida. Es una vida en abundancia. Eso es lo que nos da. Y ya que estamos aquí, vamos a ir a Juan, si me acompañan, por favor. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Hermanos, puede haber cristianos que están tristes, están decaídos. Puede haber cristianos que han sido cristianos, se han apartado. Puede haber muchas cosas. Alguien que está pasando por una prueba, algo que no se puede explicar, pero hoy puede darse esta bendición de los beneficios de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si usted lo cree. Así que vamos ahora, nos da vida, Juan capítulo 6, por favor, versículo 53. Miren, hermanos, esta palabra que entra en sus hogares, la sangre de Jesús, el nombre de Jesucristo, limpia toda potestad que pueda estar o que pueda haber venido o estuvo en ese lugar y hoy es liberado su casa. Entonces dice así el versículo 53. Gloria a Dios. Su casa queda cubierta hoy por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque está entrando palabra de Dios, palabra de Jesús y palabra del Espíritu Santo. Y dice así: Jesús le dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y le resucitaré en el día postrero. Mire, le resucitaré en el día postrero. Es algo extraordinario. Entonces, el Espíritu Santo hoy manda esto porque puede venir mañana el mismo Señor Jesucristo y que pueda haber un arrepentimiento. Si alguien ha hecho algo, que lo haga con corazón, porque esta prédica no es en vano. No es en vano. Quizá es la última oportunidad que usted puede tener, que yo puedo tener. Es la última oportunidad. Ay, Señor mío y Padre mío. Entonces dice, nuevamente voy a leer el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Esto nos da vida. Cuarto punto. Permanencia en el Hijo. Amén. Ya que estamos en Juan mismo, vamos a leer el versículo que continúa, el versículo 55. Y dice así: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que es el privilegio de tomar una santa cena con un respeto reverencial y privilegio grande que puede tener un hombre o una mujer, que dice que el que bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y dice el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Por eso no nos tenemos que perder una santa cena. Más en este tiempo.
que no se sabe cómo va a terminar y todo lo que va a pasar y lo que está pasando. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Sentarnos a la mesa del Señor y purificarnos, confesando nuestras debilidades. No somos perfectos, pero esa Santa Cena es eterna. Recién lo termino de leer. Vamos a sentarnos con Él en los cielos, en el reino de los cielos, para sentarnos con Él a festejar la Santa Cena, la divina Santa Cena. Y allá creo que la vamos a festejar todos los días, sentados con nuestro Señor Jesucristo. Es lo que yo creo. Amén, amados. Entonces dice el versículo 58, por favor. Dice: este es el pan que descendió del cielo, y como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come este pan vivirá eternamente, eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Estas cosas las dijo enseñando mire, en Capernaum les enseñó eso como Él nos enseña a nosotros. Es como si nos hablara. Él nos está hablando a nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, esta es la permanencia en el Hijo. Amén. Esta es la permanencia en el Hijo. Entonces, para que nosotros podamos saber y darnos cuenta el poder que tiene la Santa Cena. La Santa Cena no es un rito, no es una religión. La Santa Cena es sagrada. En la Santa Cena usted puede ser sanado, liberado. ¿Y cuántas cosas puede ocurrir en la Santa Cena? Como ha ocurrido tantos años. Milagros preciosos. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Señor. Gloria a Dios. Entonces, todo esto es lo que permanece también. Fuimos comprados por su sangre. Amén, amado. Fuimos comprados por su sangre. Y esto lo vimos en la parte de 6. Fuimos comprados por su sangre. Amén. Vamos a Hechos, por favor. 20. Hechos 20, un poquito para adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 28. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que todo lo tienen, búsquelo tranquilo. Hechos 20. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Este es el sexto punto. Sexto punto. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y dice así la palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mire usted, Él ganó por su propia sangre. Fuimos comprados por su sangre. No tiene precio. No tiene precio la salvación. Porque dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Esto lo hablaba Pablo, la enseñanza de Pablo. Muchos no saben que Pablo fue al tercer cielo,
fue al paraíso, quizás no lo saben. Yo no lo voy a dar por tiempo, pero está en 2 Corintios capítulo 12 del versículo 1 al 6. Él vio todo, donde nosotros vamos a ir. Le fue prohibido decir lo que había. Prohibido. La sabiduría que le dio Jesús fue trasladado. Entonces, ay Señor, dice el versículo 33, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo lo he enseñado, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Hoy más que nunca tenemos que ayudar a los necesitados, como está el mundo. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, hermano. Pablo lo decía, Pablo lo compartía. Entonces, este es el punto 6. Gloria a Dios, gloria al Señor. Por eso, tenemos que ver, ahora vamos a ver también, recibimos justificación. Recibimos justificación. El punto 7, por favor. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quizás, no sé, pero quizás usted ni se imagina lo que usted recibe, lo que está recibiendo en el nombre de Jesús. Entonces, gloria a Dios. Versículo 6, recibimos, el mismo punto, pero recibimos justificación. Vamos a leer del versículo 5:9, gloria a Dios. 5:9. Mire, voy a leer del versículo 6. Mire, porque Cristo ocupó nuestro lugar. Y dice así, versículo 6 del capítulo 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire usted qué privilegio. Este es el año de la reconciliación. ¿Cuántos cristianos pueden estar que han sido cristianos y se han apartado del camino del Señor? Que hoy, este año, el año de la reconciliación, pueden ser reconciliados con Él. Por la muerte de su Hijo, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire qué bendición. Antes era el pueblo judío. El pueblo judío era el pueblo de Él. Los perdonaba, se reconciliaban. Pero volvían de vuelta a tener ídolos ajenos, a hacer lo que no era el agrado de Dios. Y Dios le tuvo la paciencia tan grande tuvo esa paciencia. Pero después vimos nosotros, porque ellos lo rechazaron, pero nosotros, los gentiles, lo recibieron. Los gentiles, qué privilegio. Yo a veces me pregunto y comparto con hermanos, con pastores, digo, ¿qué hubiera sido si el pueblo de Israel lo hubiera aceptado? ¿Qué hubiera sido? Pero ya estaba profetizado por nosotros. Por nosotros.
los gentiles. Ay, Señor. Entonces, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es hermoso, es hermoso. Cómo vivimos en paz, cómo vivimos sin persecución, cómo vivimos en no sentirnos seguros. En este tiempo, solo el Señor puede darnos esta salvación eterna, esta reconciliación que hemos tenido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Son los beneficios de la sangre de Él. Qué privilegio tan grande de estar viviendo nosotros en estos milenios, como le digo siempre a mis amados hermanos de Iglesia Vida en Jesús. Privilegio divino. Ay, Señor. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir ahora al punto 7, si me acompaña. Tenemos comunión. Amén, amado. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. Un poquito para adelante. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Y dice así: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, que todos participamos de aquel mismo pan. Escuche, esto tiene una profundidad muy grande. Si usted va a una cena y va a participar de esa cena, del mismo pan, de la misma comida que le ponen, todos en el mismo espíritu, van a estar ahí. Y así tenemos que estar nosotros para tomar la Santa Cena. Porque lo voy a leer nuevamente, versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirá, Israel, según la carne, lo que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes de ellos con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es profundo, hermano, esto. Es muy profundo. Es muy profundo. No quiere mezcla el Señor. 22. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Hermano, siento que hay muchos apartados que están escuchando esta palabra, esta prédica. Hay muchos apartados. Y puede haber muchos enfermos. Porque han tomado la Santa Cena indignamente. Han tomado la Santa Cena indignamente, hermano. Hoy tienen la oportunidad de arrepentirse de corazón. Hoy es día jueves de sanidad y liberación. Es una oportunidad que nos da el Espíritu Santo. A mí también, a ustedes, somos todos. Todos. Ay, Señor. ¿Quién se va a creer más fuerte que Dios? ¿Quién? Nadie. Gloria a Dios.
Entonces, gloria a Dios. Entonces íbamos en el punto que dijimos, gloria a Dios. Vamos a ir ahora a entrada al lugar santísimo. Entrada al lugar santísimo. Mire usted, antes para ir al lugar, entrar al lugar santísimo, hermano. Hoy es el altar de la iglesia. Antes para entrar al lugar santísimo, lo hacían una vez al año. Una vez al año. Y por el pecado se enfermaban. El pecado tenía enfermedades, lepra y otras enfermedades muy grandes. Y tenían que esperar un año que entre el sacerdote al lugar santísimo a hablar con quién, a hablar con Dios. Y hoy tenemos nosotros, después que Él fue crucificado en la cruz, esa cruz que llevó por nosotros, dice que se puso de noche, y que hubo un terremoto grande, un terremoto que, imagínense, y resucitaron los muertos, y fueron a sus familias, no volvieron a enterrarse, fueron y lo visitaron a todos, lo vieron. ¿Y a dónde ustedes fueron con él? Que eso pasó cuando él fue crucificado y perdonó a un ladrón y asesino en la cruz. Ahí lo perdonó porque reconoció que era el Señor, que no tenía un pecado, y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Usted se imagina el sufrimiento que hizo nuestro Señor? Era el peor sufrimiento que podía haber. Le tenían que quebrar las piernas para que muriera, pero Él no hizo falta. Él partió antes. Ningún hueso suyo, como dice la profecía, ningún hueso suyo fue quebrado. Ningún hueso fue quebrado. Y esto es una enseñanza grande de que nosotros no tenemos que tener rencor, odio y falta de perdón, porque eso afecta a los huesos. Todo eso afecta a los huesos. Entonces es lo que hace el Señor Jesucristo. Nos da la paz de perdonar y no tener rencor, odio, falta de perdón. Porque si Él nos perdona a nosotros, ¿cuánto más nosotros nos vamos a perdonar a los que nos hicieron lo que nos hicieron? No es cuestión de que vayas a hacer alianza. No es cuestión de que le pidas al Señor el perdón. Señor, yo lo quiero perdonar, dame ese perdón. Y usted es libre, porque muchos están atados, hasta cristianos pueden estar atados por falta de perdón, hermanos, así. Ay, Jesús, qué bueno eres tú, mi vida. Qué bueno eres tú. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir al punto 8. Entrada al lugar santísimo. Vamos a Hebreos capítulo 10, por favor. Más adelante un poquito. Vamos a leer, gloria a Dios. Versículo 19. Hermano, nosotros tenemos una profesión que es espiritual. Nuestra profesión es celestial. Esa es nuestra profesión, celestial. Usted puede tener su profesión excelente, muy bien, pero hay una profesión que es celestial. ¿Cuál es la profesión nuestra? La fe. La fe. Entonces, vamos a ir
la entrada al lugar santísimo. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10. Gloria a Dios. Versículo 19. Perdón. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Si bien digo. Gloria a Dios. Y dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire usted. Por la sangre de Jesucristo tenemos lugar nosotros para entrar al lugar santísimo. Se abrió el velo. Y para siempre. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios. Él es el gran sacerdote sobre la casa de Dios. Él es todo en nuestra vida. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Amén. Fiel es Él que prometió. Si usted lo cree, va a ser un nuevo hombre y una nueva mujer, confiando y creyendo que la sangre de Cristo tiene los beneficios más grandes que puede haber en este mundo. Ya vamos a terminar. Amén. Ya vamos a terminar. Vamos a ir ahora también, íbamos por el octavo, 8. Gloria a Dios. Vamos a ir al 9 para ver que esa sangre nos santifica. Entonces, esa sangre nos santifica. Ya que estamos en Hebreo, vamos a ir a Hebreos 10:29. Porque esa sangre nos santifica. Y dice así. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire usted, al Espíritu de gracia. Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios, atribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis con vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque hoy es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, para la gloria de Dios, hermano. Esto acá terminamos, hermano. Pero acá voy a leer nuevamente el versículo 36. La paciencia. Hoy tenemos que tener la paciencia de Dios. No hay otra paciencia. 5 meses que no se puede hacer lo que yo quiero ni lo que usted quiere. No se puede hacer. Entonces la única parte que viene del Señor es la paciencia. A nosotros nos cuesta menos, quizás, como cristianos, porque no hacemos lo que queremos. Dependemos de Él.
Pero mire, versículo 36. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén, hermanos. Mire lo que es la paciencia. Paciencia. Estando en un hogar, todos juntos, conviviendo. La paciencia es templanza. Es pensar lo que vamos a decir. Buscar la unidad en Cristo. Miren, yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa. A mí al menos me pasa. Los días se pasan más rápido que tanto cuando uno está que puede salir, puede hacer algunas cosas, puede ir a la iglesia, puede ir a este lado, puede atender a los hermanos. A mí me pasa, los días son más cortos. No es casualidad lo que está pasando, hermano. Porque dice, cuando se acorten los tiempos, es una señal de que el Señor está cerca. Y los tiempos se acortaron, hermanos amados. Ay, Padre, hay muchas más, hermanos. Llegamos hasta la 10ª, creo. Gloria a Dios. Que limpia la conciencia. Pero hay muchas más. Yo voy a orar para que usted puede creer. Usted pueda creer de los beneficios de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre bendito de Jesús. Padre, yo sé que esta Santa Cena, Señor, que viene, va a ser una Santa Cena poderosa, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy mandaste a hablar de tu sangre, que no hay oro ni plata para pagar la salvación eterna, porque tu sangre has dado, Señor, por nuestra salvación, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a este pueblo, a estos hermanos que están conectados en esta prédica, en el nombre bendito de Jesús. Hoy es día de sanidad y liberación. Si hay alguien que lo quiere aceptar como el Señor de su vida, en el nombre de Jesús, y aquel que también se ha apartado lo puede hacer nuevamente y que repita estas palabras. Cierre sus ojos en reverencia. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y escuchar que tu sangre me libra de mis pecados. Yo te pido perdón, Señor, porque sé que soy pecador y me arrepiento de todo corazón y te pido perdón, Señor. Y hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva a mi casa y a toda mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por las enfermedades en el nombre de Jesús. Que todo aquel que tenga una enfermedad pueda poner su mano, si la puede poner en la enfermedad, y si no, que la ponga por fe, su mano en su frente. Y todo aquel que pueda estar escuchando esta prédica y tiene coronavirus, y que esta prédica pueda ir a los hospitales, pueda ir a los lugares donde están con coronavirus, que puedan ellos ahora hacer esta oración. La oración de salvación. Y que se saquen la máscara, si se la pueden sacar, y si no, que lo hagan con su máscara puesta, para que tú le resucites, Padre. Amén. Porque si están graves, están mal, tú los vas a resucitar, Padre, por tu Espíritu Santo que está entrando en ellos. En el nombre de Jesús. Y que repita, Señor Jesús, el único que nos puede salvar. Sí, Señor, tu sangre, Señor, limpia. El único que me puede sanar. Tu sangre limpia, el único que me puede sacar de esta pandemia de muerte. Sí, Señor. Eres tú, Señor Jesús. Y yo te declaro como el Señor de mi vida. Sí, Señor. Te declaro el Señor de mi vida. Porque por tu sangre nos limpiaste los pecados. Sí, Señor.
Por tu llaga fuimos sanados. Sanado, sí, Señor. Y yo voy a aspirar, Oh, sí, Señor, voy a aspirar. tu Así tenga la máscara puesta. Y si la tengo que sacar, la voy a sacar la máscara. Para aspirar ahora, por fe. Nos trasladamos en el Espíritu Santo que no tiene distancia, donde están los enfermos de coronavirus. Y que puedan aspirar y decir, aspiro, Señor, aspiro el aliento de vida. En el nombre de Jesús. Aspiro el aliento de vida. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y que ese aliento del Espíritu Santo, que es el aliento de vida que le diste al primer hombre, que lo hiciste de barro. Aleluya. Yo lo recibo y me declaro sano por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Y todo virus lo reprendo y queda inoperante en Sí, mi vida, Señor. Gloria a Dios. en mis pulmones, Gloria a Dios. en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos amados. Dios los bendiga. Sí, Señor. Dios los bendiga. Sí, Señor. Y yo sé que por fe Sí, Señor. van a aspirar, por fe Sí, Señor. y por la unción De tu santo. del Espíritu Santo. Y mandaste tu sangre, Señor, hoy, Tu sangre. a predicar Dios. tu sangre, Sí, Señor. los beneficios que trae tu sangre, Gloria Señor, a Dios. en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesucristo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén, hermano. Que Dios los bendiga, hermano.